Nueva entrega de la política internacional en tiempos del coronavirus. Varias semanas de cuarentena en Argentina y en el resto del mundo. Estados Unidos supera el 1.000.000 de casos. Crece la cantidad de muertos a nivel mundial. Hoy nos vamos a ocupar del continente africano, un continente olvidado por la humanidad durante décadas, centenares de años, expoliado y empobrecido. El coronavirus llegó a África también, y aunque no hablamos mucho de esta región habitualmente, hoy nos vamos a detener en cómo el continente está afrontando la pandemia. En África los casos superan los 30.000 y la cantidad de muertos ronda los 1.500. Claro, parece poco porque hablamos de todo un continente. Más de 50 países que se reparten esta cantidad de casos y pareciera que no tienen importancia. Los países más afectados son Sudáfrica y los países del Magreb, Marruecos, Egipto, Argelia. Por supuesto que porque estos países son quienes más contacto tienen con Europa y con las grandes potencias mundiales de las cuales han llegado los primeros contagios. Sin embargo, se ha diseminado la pandemia por todo el continente. ¿Y por qué nos debe preocupar la llegada del coronavirus a África? Por varias cuestiones. En primer lugar, África es un continente con un sistema de salud absolutamente precario. Viene atravesando distintas enfermedades. Sin ir más lejos, los africanos todos los años luchan contra las epidemias de malaria o paludismo, contra el VIH, contra la tuberculosis. También se vieron recientemente en Níger brotes de poliomielitis y de sarampión. A todo este contexto sumemos el ébola que acaba de terminar una epidemia en el Congo. Es decir, en un contexto sanitario muy complejo entra en juego este COVID-19, este coronavirus. Pero además decíamos que los sistemas de salud son absolutamente precarios. Hablamos de miles de respiradores en Occidente y para dar algunos datos concretos, en Sierra Leona para toda la población hay solo 13 respiradores. En Sudán del Sur, 4. Y en República Centroafricana, 3 respiradores para asistir a toda la población. Hay países que no cuentan con camas de terapia intensiva, con lo cual el avance de la pandemia haría realmente estragos en la población. A ello debemos sumar que, como decíamos recién, al padecer otras enfermedades, la cantidad de personas inmunodeprimidas es mucho mayor en este continente que en el resto del mundo. Se están levantando las alarmas en África ya que la mayoría de estos países han aplicado políticas de cuarentena y de confinamiento. Pero claro, a diferencia de Occidente, en África no hay recursos. La economía es mayoritariamente informal y todas aquellas personas que hoy no están pudiendo salir de su casa no tienen recursos para sobrevivir. Los estados tampoco tienen los recursos económicos para poder asistir a las familias. Esto por el alto nivel de endeudamiento, pero también por economías frágiles que dependen de la exportación de materias primas. Mientras el precio de las materias primas cae a nivel mundial, los países africanos se siguen empobreciendo. A toda esta situación, a todo este contexto desfavorable que tiene el continente africano, debemos sumar algunas cuestiones más. En África, solo el 15% de la población total tiene acceso a agua en su domicilio. Es decir, para el 80% de la población o más del 80% de la población, es muy difícil poder hacer el lavado de manos habitual, que para nosotros es esencial. No tienen agua, no tienen jabón, viven en condiciones de hacinamiento, pero además están afrontando en estos últimos meses la peor crisis alimentaria desde el 2006. Varios países de África se ven afectados por cuestiones climáticas y geográficas que hacen muy difícil el cultivo de alimentos. Las sequías vienen generando hambrunas en distintos países como Etiopía, Somalia o Sudán del Sur. Pero ello se vio agravado en los últimos meses a partir del mes de enero con la oleada de langostas más importante en los últimos 70 años. Sí, nos ponemos a pensar y decimos tienen todos los números de la desgracia. Lo cierto es que esta oleada de langostas además se agrava porque no se pueden distribuir los pesticidas que hacen falta para poder atacar estas plagas que acaban con todos los alimentos a su paso. Crisis alimentaria, riesgo de hambruna, enfermedades y sistemas sanitarios absolutamente precarios son el contexto en el cual se inserta esta pandemia. Y los estados que han atravesado muchos conflictos, gobiernos que en algunos casos son gobiernos autoritarios, han aprovechado este momento también
para endurecer políticas en contra de los opositores y para aplicar políticas que restringen absolutamente las libertades. La situación en el continente africano es preocupante, siempre lo fue. Hoy la comunidad internacional más que nunca debe tomar conciencia de la ayuda que requiere este continente, porque por si fuera poco, la ayuda humanitaria que habitualmente reciben los campamentos de refugiados que acogen a millones de africanos desplazados por los conflictos, hoy tienen cada vez menos ayuda. El continente africano necesita de la comunidad internacional porque, como venimos diciendo en todos los videos y en todos los análisis acerca del coronavirus, en esta pandemia global, nadie se puede salvar solo. Un detalle nuevo de estos videos, voy a recomendar algunos libros. Voy a recomendar algunas lecturas en el marco de la cuarentena. Hoy es el turno de Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Este libro es un libro muy recomendable de politólogos con todo el rigor académico, pero que además analiza cómo las instituciones se debilitan de forma progresiva y las democracias van perdiendo el pluralismo y la participación ciudadana. Una lectura interesante para tiempos de cuarentena y de pandemia. Nos vemos en el próximo episodio.